Construyendo sueños desde la educación fue uno de los diálogos auspiciados por Colombia Líder durante la tercera versión del premio Construyendo Sueños, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y Seguros Bolívar. Yo quiero agradecerle a las dos entidades que nos han apoyado en este premio, a Seguros Bolívar. Tenemos con nosotros a Andrea Carreño, a la Fundación Konrad Adenauer por su apoyo incondicional para hacer posible esta tercera versión, y a cada uno de los entes territoriales que ya se han postulado a este reconocimiento que busca identificar experiencias significativas de lo que ha sido la incorporación de la participación de los niños, las niñas, los adolescentes, pero también la familia en los respectivos planes de desarrollo. Estos niños y estos adolescentes van a ser nuestros próximos mandatarios, van a ser nuestros próximos ciudadanos, y no podemos dejar pasar esta situación que Colombia, nuestros municipios y el mundo está viviendo para dejarles procesos de enseñanza muy importantes a nuestros niños. A Colombia Líder, a Karen, a Andrea, al equipo, gracias. Estamos aliados junto con en este maravilloso premio. En nombre de Seguros Bolívar les doy una cordial bienvenida a este espacio tan valioso que permiten aportar en conjunto con todos ustedes en la construcción de un mejor país y de un futuro que fortalezca ese proyecto de vida que queremos para nuestros niños, niñas y jóvenes. Construyendo sueños desde la educación, un escenario que permitió de la voz de la fundadora de Escuela Nueva conocer esta experiencia pedagógica a lo largo de la historia. Sí ha logrado sostener tantos años, y esto se lo puedo decir porque trabajo internacionalmente, y la experiencia colombiana es de las que más tiempo se ha sostenido. ¿Por qué? Porque han sido los mismos docentes los que han ayudado a sostenerla. Eso es muy interesante. Entonces, quería como resaltar eso, de que es fundamental el que se haya sostenido tantos años por los mismos docentes. Segundo, pues aquí es un poquito como la historia de Cenicienta. Yo comencé a trabajar pues cuando recién llegué joven, viajando por todo el territorio colombiano. Yo sí decía, pero ¿por qué Colombia, obviamente como el resto de América Latina, no garantizaba ni siquiera la básica completa en ese momento y menos de calidad? Cuando todavía en América Latina, yo creo que es el problema más serio, pues todavía tenemos el 50% de los niños en cuarto grado de primaria no entienden lo que leen. Entonces, pues tenemos que aterrizar en ser mucho más pragmáticos y atacar esos puntos que son fundamentales, como es la lectura comprensiva. Entonces, en el caso de Escuela Nueva, que todos han oído mencionarla, es la historia de Cenicienta, como yo decía. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer visibles esas escuelas chiquitas, pequeñitas, aisladas, que por la ruralidad colombiana, nuestra geografía, a veces son invisibles hasta los planificadores de la educación. Pero es que esto es normal porque estas escuelas multigrado en todo el mundo, aquí en Colombia se conocía por la UNESCO más como las unitarias, la escuela unitaria, las unidocentes, pero básicamente se encuentran es donde hay baja densidad de población. Entre más salgan ustedes lejos de la ciudad, más se encuentran escuelitas rurales aisladas. Entonces, yo digo que es la historia de Cenicienta, porque pasamos de las escuelas invisibles a la escuela del futuro. Yo digo, la necesidad es la madre de la innovación, y nuestros maestros han sido una maravilla, porque Escuela Nueva es un modelo colombiano, nacido en Colombia, que lo hemos trabajado toda la vida con los maestros rurales colombianos. Su origen lo tuvimos en Boyacá, Cundinamarca, norte de Santander. Los Santanderes fue muy fuerte en una época. Y cuando yo llegué a ser viceministra, logramos universalizar la básica para el país, por lo menos que el Estado garantizara la básica primaria a los niños del campo. Durante el diálogo temático en educación también se socializaron los principales elementos y estrategias del modelo implementado por Escuela Nueva, basado entre otras en el aprendizaje colaborativo. De ahí nace el concepto de flexibilidad. Yo hice a puño y letra la resolución de promoción flexible hace muchos años, y todo lo de Escuela Nueva inspiró los modelos flexibles del PER. No todos, pero algunos, los más importantes, los inspiró Escuela Nueva.
fue como la mamá de los modelos flexibles, porque era, ¿por qué no le damos flexibilidad al niño? Porque si el niño tiene que alejarse por X razón, puede regresar y continuar. No que la escuela sea fuente de exclusión del niño, sino se adapte al niño. Entonces, también comenzamos a hablar de aprendizaje cooperativo. Es decir, queríamos que los niños aprendieran dialogando entre ellos, no solamente para tener impacto académico, en resultado académico, que lo tenemos de sobra, sino en convivencia pacífica. Yo creo que esto es de una importancia enorme, que aprendamos a convivir unos con otros. Entonces, Escuela Nueva tiene un fuerte énfasis en estos temas socioemocionales, en estos temas de aprendizaje cooperativo entre los niños, donde aprenden a dialogar, a escuchar al otro, a ponerse de acuerdo, así no estar de acuerdo, no usar la fuerza, sino simplemente saber llegar a acuerdos y consensos. Entonces, el diálogo, el aprendizaje se basa en Escuela Nueva a través del diálogo y la interacción. Y un nuevo rol del docente. Estamos hablando de hace tantos años del nuevo rol del docente para el siglo XXI, como un mentor, como un orientador, alguien que facilita, que orienta, que tiene más tiempo para conocer a sus niños, sus estilos de aprendizaje y que no tenga que gastar tanto tiempo transmitiendo información. Entonces, cambiamos su rol de transmisor a mentor y facilitador y orientador. Que de hecho eso es lo que está pasando y en este momento por el COVID a la fuerza se fue dando eso. Hay cosas interesantes que se han dado. Desarrollar el concepto de texto dialogante, porque el texto tradicional no respondía a la filosofía que queríamos de Escuela Nueva. Queríamos unos textos que promovieran el diálogo entre los estudiantes, por eso se los llamamos textos dialogantes. Entonces, para combinar ¿qué? El aprendizaje personalizado, el aprendizaje cooperativo y el nuevo rol del docente. Entonces, quisimos pensar desde el comienzo sistémicamente, es decir, si queremos un niño más activo, mejor líder, mejor ciudadano, con más empatía, con más equilibrio socioemocional, con buenos resultados académicos, también necesitamos cambiar el rol del docente. También tenemos que cambiar la manera como trabajan los padres de familia con los niños, cómo involucramos a los padres y cómo traemos a los supervisores y administrativos cerca del proceso. Entonces comenzamos a pensar en todo el sistema, por eso tiene una mirada sistémica, y tenemos 4 grandes componentes. El componente curricular, donde se tienen materiales, guías impresas, sí, guías impresas, porque no hay conectividad en las zonas rurales. Para las zonas rurales tenemos, para los maestros tenemos Renueva, el campus virtual, pero para los niños que no tienen conectividad en las zonas rurales, pues el material impreso es lo mejor del mundo. Han salido muchos artículos al respecto. Entonces, el componente curricular, el componente de formación docente, porque esto no es solo guías, esto es capacitar a los docentes para que aprendan a manejar sus materiales de Escuela Nueva y su sistema de Escuela Nueva. Entonces, formación docente, un componente de comunidad, de escuela-comunidad, porque hay cosas muy concretas para fortalecer en la comunidad, y el componente administrativo de gestión, que quisimos apoyar a los administrativos. Inclusive ahí creamos hace muchos años el concepto de microcentro, que era para facilitarle precisamente al administrativo y al supervisor y al director de núcleo el poder convocar a sus docentes cercanos de las escuelas cercanas y compartirles entre ellos todo lo que estaban haciendo, sus innovaciones, sus problemas. Esto ha sido una maravilla en algunos lugares. Lugares como el Quindío, pues ya se volvió eso una institucionalidad, los microcentros de los docentes, hasta tienen su propia red de docentes de Escuela Nueva. Por eso decimos Escuela Nueva Activa transforma la escuela convencional de un modelo frontal, centrado en un docente que dicta clase parado allá enfrente, a un aprendizaje activo en pequeños grupos centrados en el estudiante y los niños. Entonces, esto cambia totalmente lo que se llama el ambiente de aprendizaje. Es una solución probada. ¿Por qué digo probada?
porque detrás de esto ha habido todas las evaluaciones nacionales e internacionales del mundo entero que han podido y han evaluado Escuela Nueva nacional e internacionalmente. Integra de manera sistémica, porque estamos pensando en el sistema, no solo en el niño solamente, sino en el maestro también, en los padres de familia, la comunidad. Integra de manera sistémica y costo efectiva, porque siempre estábamos pensando que diseñemos algo que no se acabe el año, sino que los niños puedan continuar teniendo ese material en sus escuelitas rurales varios años. Y es así, inclusive en este momento del COVID, que hemos visto que en los departamentos que tuvieron dotación vieja, llamémosla de hace años, de las guías de Escuela Nueva, son las que están utilizando los profes en este momento. Y los niños han continuado trabajando con guías de aprendizaje que ellos han fotocopiado para dárselos a los niños en su casa. Ahí es donde tenemos nosotros en Renueva un material valioso que hicimos para emergencias. Son un poquito más livianas esas guías, las pueden bajar totalmente gratuitas. Y en Renueva también encuentran capacitación para los docentes. Estamos albergando todo eso, haciendo un esfuerzo enorme para poder ofrecerle esto a los territorios. Entonces garantiza la básica. Escuela Nueva va hasta el 9º grado. Nosotros tenemos hasta la básica. Pues poder diseñar materiales también para los niños de 7º, 8º y 9º. Surgió en Colombia una innovación, lo creamos hace tantos años con Oscar Mogollón, maestro maravilloso que en paz descanse, del norte de Santander. Luchamos para convertirlo en política nacional. Yo fui la primera coordinadora nacional de Escuela Nueva. Pero como hemos tenido mediciones, lo poquito que me queda de socióloga es saber, por lo menos saber que hay que tener evaluaciones y mediciones empíricas. Entonces aquí han venido muchísimos países de América Latina y de todo el mundo, y nosotros hemos llevado este modelo, por eso hemos recibido tantos reconocimientos internacionales, este modelo colombiano, con maestros colombianos, lo hemos llevado a muchos países y hemos llegado a más de 7 millones de niños en el mundo, pero nacido en Colombia. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que se nos muera esto en Colombia si nace en otras partes? Entonces, ¿qué promueve Escuela Nueva? Aprendizaje activo, participativo, cooperativo, centrado en el estudiante, distintos ritmos de aprendizaje. Entonces, un niño puede ir en la guía número 8 y el otro puede, y otros niñitos pueden estar en la misma área trabajando en la guía número 4. Entonces, se facilitan los distintos ritmos, pero el niño no queda con la idea de que yo aprendo demasiado lento, que me echan la culpa, que yo soy la que demoro. No, eso es así, se respetan los distintos ritmos. El nuevo rol del docente como facilitador, un mentor, que no tenga que gastar tanto tiempo planificando tanto y haciendo guías. Yo digo, cuando ya ha habido guías hechas por expertos curriculares, que le queda más fácil al docente adaptar y cambiar que comenzar de cero. Bueno, entonces el rol del docente, los padres mucho más conscientes y cercanos a cómo están aprendiendo sus niños, y esto fue algo muy lindo porque los padres siempre decían, es que no se quieren ir de la escuela ahora porque se pasan muy contentos. Sistemas flexibles que facilitan a los estudiantes terminar unidades académicas a su propio ritmo. ¿Y cómo capacitamos a los docentes? Pues de la misma manera que van a trabajar con sus alumnos, porque es una actividad de aplicación con su familia y con su comunidad. Entonces ya están hechas estas actividades para hacer con los padres de familia en casa. Eso es muy útil porque, y más en estos momentos, pero sobre todo es una ayuda para que el niño pueda dialogar con sus padres. No importa que sean analfabetos, pero que ellos también sientan que sus padres tienen cultura. Todo el concepto de democracia y de participación, para nosotros es muy fuerte. Aquí fue la inspiración de John Dewey y todo eso. En Escuela Nueva los niños tienen su gobierno estudiantil, eligen sus presidentes, sus vicepresidentes, tienen comités, se ponen planes de trabajo. Esto es muy importante y de ahí sacó la ley de educación, lo sacó de Escuela Nueva el concepto de gobierno escolar, le dio otro sentido distinto. Pero en el caso de Escuela Nueva nos tocó cambiarle la palabra y ponerlo gobierno estudiantil, pero era gobierno escolar, para no confundirlo con el gobierno escolar administrativo que tienen que tener los colegios, las instituciones. Entonces aquí en este caso es el énfasis en formación
de participación y valores democráticos. Entonces, es muy lindo cuando tú ves un chiquitico de primero siendo parte de un comité de trabajo de la escuela, o cuando es bien, o muchas niñas que han sido escogidas presidentas del gobierno escolar por los mismos niños, ahí sabe uno que se da cuenta uno que hay un cambio cultural sin dolor, sin feminismo, sin pelea, simplemente le pregunto yo a muchos niños, ¿y por qué la escogiste a ella de presidenta de tu gobierno? Porque es muy organizada, se da sin dolor. Entonces, muy interesante este tema de género que vamos a tener que sacar muchas más evaluaciones al respecto. Entonces, y tuvimos que desarrollar un concepto de textos dialogantes o guías de aprendizaje dialogantes reutilizables. Esto no se consumen. Estos son para uso de la escuela. Obviamente en el caso de emergencia ahorita los profes han hecho lo que pueden, fotocopian lo que pueden, pero el hecho concreto es que hay guías de aprendizaje. ¿Qué tiene una guía de aprendizaje? Es una clase, es una propuesta de planeación de clase, donde los estudiantes tienen paso a paso, no solamente una tanda de contenidos, no, de proceso pedagógico, que es lo más importante. Entonces, es un ejemplo hecho por un gran maestro, y si al maestro le sirve esa guía, la utiliza. Si la quiere cambiar, la adapta, pero es mucho más fácil partir de algo que partir de cero. Entonces, lo que hemos visto es que Escuela Nueva, por esta manera de aprender, genera una nueva generación de paz y convivencia. Ustedes dirán, muy bonito decir eso, vaya a ver, hágalo y míralo. Entonces, aquí es donde yo traigo siempre detrás, porque la maquinaria pesada, que son los números. Hemos tenido evaluaciones de la UNESCO, de Londres, del Instituto CER de Investigaciones cuando existía aquí, de Colciencias, de Planeación Nacional. Yo he tratado de que haya evaluaciones de todas partes para poder sustentar lo que estamos haciendo. Entonces, algo fue muy interesante, esto fue ya hace años, cuando Escuela Nueva se implementó en todo el país bien, y ahora me encuentro maestras que están en búsqueda de su pensión y dice, ya nos vamos a retirar con el dolor de dejar Escuela Nueva, pero le dediqué muchos años de mi vida. Yo digo, ay Dios mío, ¿cómo hago para que este maestro maravilloso le enseñe al otro que llega nuevo? ¿No? Eso es parte de las angustias que tenemos porque pues llega una tanda de generación de docentes nuevos que no conoce nada. Pero bueno, por ejemplo, pues ahí es donde yo saco los números. Nadie sabe que cuando se hizo el primer estudio latinoamericano, el IESE de la UNESCO, queremos felicitar a Colombia porque solamente Colombia y Cuba fueron los únicos dos países donde las escuelas rurales sacaron mejores resultados que las urbanas. Y Colombia, hágame el favor, en ese entonces, Colombia estaba por encima en matemáticas de todos los países de América Latina. Y eso a la historia, ¿cómo es que perdimos eso? Pues porque Escuela no hay que seguirlo implementando bien, sobre todo en la ruralidad colombiana. Entonces, algunos de los departamentos, no sé si aquí hay algunos representantes de los departamentos, pero sobre todo departamentos como Quindío, Boyacá, Cundinamarca, fue muy interesante porque allá es donde Escuela Nueva se ha mantenido más o menos ahí un poquito, porque pues con los cambios y los traslados de los docentes siempre vamos a tener esas dificultades y esos retos, pero se ha sostenido un poquito más, los mismos maestros lo han sostenido, y esos departamentos siguen teniendo mejores resultados que los demás en la ruralidad. Nosotros en Escuela Nueva medimos desde hace años la autoestima del niño. Un niño que se siente con una autoestima segura, ese niño florece. Un niño cuya autoestima esté baja, su autoconcepto esté bajo, que no cree en él mismo, no va a salir adelante. Esto es importantísimo en la básica primaria. Las rutinas pedagógicas orientadas al trabajo en grupo, a la participación, al autoaprendizaje, tienen mejor oportunidad de formar un etos democrático. Pues obvio, la democracia se aprende uno participando, los niños votan, saben elegir. Es la relación entre el método pedagógico y la construcción de la ciudadanía, que para mí pues es fundamental por mi herencia un poquito de socióloga.
El tema de la construcción de la ciudadanía se hace desde la escuela. Aquí tengo estudios que no les voy a dar detalles ni a mostrar mucho, pero en países como Guatemala, donde envié a Oscar precisamente a trabajar allá, en Brasil, cuando se hizo Escuela Nueva en Brasil, en todas las evaluaciones, los niños, el comportamiento democrático es mayor, aprenden a tomar turnos, a liderar procesos, a retroalimentar. A las niñas logran unos porcentajes enormes, lo que muestra que se da un tema de género muy interesante. Participantes del diálogo Construyendo Sueños desde la Educación compartieron iniciativas y experiencias innovadoras incorporadas a los planes de desarrollo en sus municipios y departamentos. Bueno, yo vengo de parte de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca y escuchando la intervención de Vicky, pues llama muchísimo la atención porque es precisamente lo que queremos traer un poco al territorio, teniendo en cuenta que le queremos devolver el protagonismo a la ruralidad dentro de nuestro plan de desarrollo. Y algo que me llama la atención, digamos, entendí todo el proceso de cómo se crea esta escuela activa y qué es lo que busca, pero me queda la duda de cómo se hace la evaluación, digamos, la evaluación en el marco de lo que nos mide en Colombia, que es la prueba saber. Si tenemos multiniveles, digamos, dentro de las mismas aulas, ¿cómo se crea o se hace esta evaluación o cómo se prepara a los chicos para las evaluaciones que se hacen a nivel nacional? La evaluación, nosotros internamente en Escuela Nueva, pues los niños pueden avanzar de una unidad a otra, de una guía a otra. Ahí se fortalece mucho la evaluación en el proceso. ¿Por qué? Porque las mismas guías y los niños cada rato le piden al profesor retroalimentación. Ahí se va haciendo la evaluación formativa, pero al final, tal cual se utilizan las evaluaciones, los docentes adaptan eso a las evaluaciones nacionales y todos los niños de Escuela Nueva han sido también evaluados en las pruebas saber y ahí es donde precisamente viene lo interesante. En que el caso de Cundinamarca es de los pocos departamentos, Cundinamarca fue un departamento donde nació Escuela Nueva. Hace muchos años, ahí estuvimos presentes en FUSA, en distintos lugares, y ahí los siguen los niños de Cundinamarca, tienen muy buenos resultados, al igual que los de Boyacá. Entonces, lo que no podemos es dejar que se nos caiga Escuela Nueva en Cundinamarca, que ha sido fuerte, y encuentra uno a veces guías por ahí viejas, por ahí tiradas en las escuelitas. Es el momento de desempolvarlas, de tener material actualizado y una capacitación actualizada para los nuevos equipos de la Secretaría. Entonces, pues magnífico que me hayas puesto el ejemplo de Cundinamarca, porque precisamente Cundinamarca es de los departamentos con buenos resultados en las pruebas saber de la ruralidad de Cundinamarca. Para el municipio de Encerma Caldas, nosotros centramos varias estrategias en torno al tema de educación. Una de estas estrategias fue el tema de dotación, de diseñar estrategias que permitan disminuir la deserción escolar en el territorio, sobre todo en el análisis de diagnóstico que nosotros realizamos, identificamos que este proceso de deserción es más alto en la zona rural que en la zona urbana de nuestro municipio. Por lo tanto, esta estrategia va a estar enfocada fundamentalmente en torno al sector rural. También diseñamos estrategias que fortalezcan el tema de educación flexible, y cuando hablo de educación flexible no solamente me refiero al tema de la virtualidad, sino también al tema de discapacidad. Y este proceso de modelos flexibles de educación también se fundamentan en ese proceso. Quisiera comentarles que en Pasto organizamos en el cuatrenio anterior un proyecto educativo municipal que lo denominamos PIEMSA y traduce Proyecto Educativo Municipal para los Saberes y para la Alternatividad. Además, la I es de innovación, Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y la Alternatividad, y lo constituimos en política pública. Dentro de este proyecto, dentro de esta política pública, se contó con varias líneas o se trazaron varias líneas que congregaron proyectos que a mi juicio y a juicio de varios compañeros y sobre todo de los rectores del municipio de Pasto que estuvieron muy de la mano con nosotros,
tuvimos unos avances muy importantes en lo que correspondió y corresponde al proyecto de lectura-escritura y en el caso de Pasto también de oralidad. El proyecto Piensa, les dije, es innovador y es para la alternatividad y para los saberes, recogiendo nuestra identidad, recogiendo los saberes sobre todo que circulan en el sector rural, pero también en la parte urbana. Nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo, al que lo llamamos Pasto, la Gran Capital, incluimos el programa de educación que tiene por nombre Todos al Aula. Y como su nombre lo indica, nuestro principal objetivo es mejorar dentro de los indicadores que tenemos todo el tema referente a las tasas de aprobación, disminuir la deserción escolar y apuntarle al mejoramiento de la calidad educativa en varios aspectos. Y dentro de esos indicadores base de nosotros hemos ubicado, digamos, sobre todo el tema del refuerzo de la conectividad a Internet, sobre todo en las partes del sector rural. Nosotros tenemos prácticamente un 35% de la población estudiantil en el sector rural, donde realmente no se cuenta con esa conectividad. Hemos tenido que recurrir a que los colegios en estas zonas apartadas del municipio tengan que trabajar con materiales impresos, con guías impresas, pero queremos llegar y potencializar el tema de la conectividad hasta donde más se pueda para poder, digamos, disponer de los recursos tecnológicos y aprovechar la tecnología para el mejoramiento de la calidad educativa de nuestros chicos. Al cierre de este diálogo temático con voces de diferentes lugares de Colombia, la vocera de Escuela Nueva planteó aportes, experiencias, reflexiones y alternativas para continuar adaptándose a los nuevos contextos y dinámicas del siglo XXI. Es que en la fundación terminamos incorporando todas las habilidades del siglo XXI. Quiero simplemente mencionarlas. ¿Por qué? Porque las habilidades del siglo XXI es lo que todo el mundo está buscando en este momento. Y eso es lo que nosotros hemos incorporado. Entonces, por eso digo yo que es la historia de Cenicienta, de las escuelitas rurales a la escuela del futuro. ¿Qué quiere decir la escuela del futuro? Del futuro del siglo XXI son aprender a aprender, aprender a liderar procesos, aprender a tomar iniciativas, aprender a seguir instrucciones. Pero lo más importante es aprender a trabajar en equipo.